Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Como una vez cada 15 días nos encontramos con nuestro compañero Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con quien hablamos de temas vinculados al mundo del trabajo, y decíamos antes que, bueno, el gran tema de este año fue la reforma laboral, el proyecto, el borrador, que va, que no va. Bueno, vamos a seguir indagando en esto que aparentemente el martes tendría mayores confirmaciones, vinculado además a la nueva composición que tendrá el Congreso en breve. Luis, ¿estás ahí? Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahora perfecto. Vos a mí me escuchás bien, me escuchaste todo el tiempo, así que ya hice la presentación 45 veces. Todo el tiempo y escuché las 45 presentaciones, algo así como lo que analizamos los 45 borradores del proyecto de ley de reforma laboral. Nunca hubo tanta voltereta con un proyecto de ley, por favor. Siguen apareciendo versiones preliminares, versiones no oficiales. Alguien decía esta mañana, un colega, es el reino de las filtraciones, porque no dejaron de filtrar versiones previas. Esta parecería ser que es la definitiva, una que estuvo circulando entre ayer y hoy por medios y por colegas especializados, pero bueno, todavía puede cambiar, puede haber modificaciones de último momento, pero bueno, todo indica que efectivamente el martes el gobierno va a enviar finalmente el proyecto de reforma laboral y también va a publicar el decreto en el boletín oficial que habilita su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Recordemos que ahora el Congreso está en receso, pero puede ser convocado por el Poder Ejecutivo a tratar los proyectos que el Poder Ejecutivo seleccione. Bueno, todo indica, ya anunciaron que el martes van a publicar la convocatoria de sesiones extraordinarias con, dentro del temario, como una de las estrellas, la reforma laboral. Y recordemos, el miércoles cambia la conformación de la Cámara, de ambas cámaras, tanto del Senado como diputados. Así que va a empezar una discusión muy fuerte porque a nosotros nunca nos gustó hablar sobre versiones, sobre proyectos no oficiales, pero es de lo que todo el mundo está hablando en estos días, así que vale la pena hacer un poco el intento, pensar por dónde puede venir y qué tipo de debates se pueden abrir a partir de este proyecto, que vamos a empezar por el final. Es un proyecto refundacional de las normas que regulan la relación entre trabajadores y empleadores. Sí. No tanto por la cantidad, por la extensión de los artículos, que es un proyecto muy extenso, va a llevar mucho tiempo, muchas horas hombre a analizarlo, sino porque toca prácticamente todas las dimensiones del derecho del trabajo, desde la ley de contrato de trabajo, la ley de negociaciones colectivas, la ley de asociaciones sindicales, hasta todos los estatutos profesionales que andan dando vuelta por ahí, incluso de algunos que no necesariamente tienen que ver con trabajadores en relación de dependencia. Por ejemplo, yo no sé si muchos oyentes estarán al tanto que hoy existe un estatuto del peluquero. Mira, sí. O la ley que regula el ejercicio profesional de la abogacía, o de la kinesiología, o de la nutrición. Bueno, todo eso está dentro de este proyecto de ley que enviaría el gobierno la semana que viene al Congreso, y que, de vuelta, va a traer mucha tela, va a haber mucha discusión en torno a este proyecto, que, si quieren, para entrar en algunos detalles, algunas dimensiones de lo que más o menos ya se sabía, porque venía del decreto de necesidad y urgencia de diciembre del 2023, porque venía de la discusión de la ley bases, posiblemente uno de los lugares estratégicos que va a tener el proyecto tiene que ver con las relaciones colectivas del trabajo. Puntualmente con el derecho de huelga. Se viene una regulación muy restrictiva del ejercicio del derecho de huelga, fundamentalmente por el lado de lo que se conoce como los servicios esenciales, es decir, aquellas actividades a las cuales se le puede poner límite al ejercicio de la huelga. A ver, pensemos una terapia intensiva de un hospital, una central nuclear, es lógico ponerle límites al ejercicio de la huelga en estos casos. Bueno, el gobierno traslada esa lógica a actividades como la gastronomía, o la hotelería, o toda actividad que se vincule con la exportación. Por ejemplo, la producción de cuero entraría dentro de este concepto de servicios esenciales y tendría una fuerte limitación para el ejercicio de la huelga de esos trabajadoras.
Ahí igual basado en qué sería la esencialidad o qué especulamos que pondrían, digamos, como argumentación, porque como ponías de ejemplo, una terapia intensiva es más que obvio, ¿no? Que, bueno, es necesario que un médico o profesionales de la salud estén ahí atentos y atentas a la situación de vida, literalmente, de una persona. Pero en trabajadores del cuero, en trabajadores vinculados a la exportación, ¿dónde está la esencialidad planteada? No, a ver, no hay ninguna argumentación. Digo, políticamente dirán que eso es importante por la generación de dólares que necesita la economía para funcionar. No hay mucha más argumentación que esa. Y en la gastronomía hasta me excede un poco. Digo, no me imagino cuál podría ser el argumento para sostener que un mozo de un restaurante es un trabajador esencial. Pero bueno, esto está esto estuvo en el DNU 70, estuvo en el proyecto original de la Ley Bases, vuelve a estar en este proyecto que seguramente se va a presentar la semana que viene, así que eso va a traer mucha discusión. Otra cuestión que va a traer mucha discusión es el retorno a la Ley Banelco en materia de negociaciones colectivas. Sí. Digo la Ley Banelco para los que peinamos alguna cana, la última gran ley laboral que se aprobó en el gobierno de Fernando de la Rúa y que se cayó en medio de denuncias de sobornos. Bueno, esta ley, una de las cuestiones centrales que planteaba es que los convenios colectivos de ámbito menor van a prevalecer sobre los convenios colectivos de ámbito mayor. En la práctica eso significa que la negociación por empresa va a prevalecer por sobre la negociación por actividad, que es exactamente lo opuesto a lo que existe ahora, en la actualidad. Claro. Sí. O sea, hoy en la actualidad, ¿qué? La UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, negocia un convenio para todos los trabajadores de la industria metalúrgica y luego en cada empresa del sector se puede negociar un convenio de empresa para mejorar esas condiciones laborales. Sí. Lo que plantea el proyecto es exactamente la situación opuesta. Una negociación por empresa va a prevalecer por sobre cualquier negociación por actividad. Con lo cual, podría darse que en una empresa se negocie un salario menor al que rige para el resto de la actividad y sería perfectamente admisible en el sistema de esta nueva ley, de este nuevo proyecto. Sí, ahí lo que cambiaría tangencialmente es ese artículo vinculado a la irrenunciabilidad también, ¿no? Como hay algo ahí medio atado una cosa a la otra, me parece, por lo que estás explicando. Bueno, ahí diste un salto a la ley de contrato de trabajo. Efectivamente, la ley de contrato de trabajo tiene muchos cambios en este proyecto. Uno de ellos es un cambio muy importante en el principio de irrenunciabilidad. ¿Qué significa esto? Que hoy, en la ley actual, los trabajadores tienen prohibido renunciar a sus derechos. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué funciona esta prohibición? ¿Por qué es necesaria esta prohibición? Porque en el día a día, en tu relación cara a cara con un empleador, vos no estás en condiciones de negociar individualmente nada. Claro. En general son muy pocos los trabajadores y trabajadoras que pueden negociar con sus empleadores sus condiciones de trabajo, su salario. Hay algunos, los muy especializados, pero en general, si vos vas a trabajar como cajero en un supermercado, no le decís, señor Coto, yo quiero trabajar en tal horario. Claro. O yo quiero que me pague más de lo que me ofrece. En general no sucede así, sucede lo contrario. Bueno, una garantía que le da la ley actual a los trabajadores es prohibirles la renuncia a derechos. Por más que este trabajador quiera renunciar a un derecho, no puede. Sí. Y esto es una protección para ese trabajador, porque si el empleador viene a decirle, mira, yo quiero que sigas trabajando conmigo, pero te tenés que bajar el sueldo, la ley le prohíbe hacer eso. Esto es una garantía para ese trabajador. Bueno, este proyecto debilita el principio de irrenunciabilidad, no es que lo elimina, pero lo debilita de manera muy, muy significativa. Y está bien esto que planteas vos de ver toda la reforma como un sistema. Claro. Porque no son cambios puntuales que no están conectados entre sí. Es todo un nuevo régimen laboral que incluye muchísimas leyes, que está pensado como una refundación de la regulación de las relaciones entre trabajadores y empleadores en términos integrales. Y no es casual que este proyecto de ley finalmente empieza a ver la luz luego de que parecería ser que hubo muchas discusiones entre los distintos impulsores de estos proyectos y demás, y que el que vino a poner un poco de luz a la cuestión fue el estudio de abogados Brujú Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja, posiblemente alguno lo recuerde, fue el titular de la Unión Industrial Argentina hasta hace poco tiempo, uno de los abogados que históricamente representó a el sector empleador ante la Organización Internacional del Trabajo. A ver, uno de los cuadros técnicos más importantes que tiene el sector patronal y que
las versiones indican que fue ese estudio de abogados el que finalmente tomó el proyecto, lo pulió. Es un proyecto que técnicamente está muy bien armado en términos jurídicos. Claro. No es un proyecto que tenga muchos agujeros jurídicos, más allá del cuestionamiento, obviamente, que se le puede realizar, y que en muchos casos no se lleva muy bien con la Constitución Nacional, pero en todo caso esa será una discusión que habrá que dar mucho más adelante. Sí, acá... Algunas otras... Sí. No, pienso en esto que decías, ¿no? Que es la reforma de un sistema, lo que trae aparejado este proyecto, este borrador famoso que fue y vino, porque... Y pienso digo, si sucede lo peor y que sería que se apruebe, bueno, ¿cómo se empieza a implementar esto, no? O sea, hacer un cambio tan brusco de una cosa a otra, donde se incluye de la misma forma trabajadores gastronómicos de exportación del cuero o trabajadores de la salud, me parece que es algo también un poco magnánimo de pensar en que pueda llegar a aplicarse en la lógica que están intentando imponer desde el gobierno, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Que te tengo malas noticias, Maylu. Esto de aprobarse así como está se empieza a aplicar al día siguiente. Claro. No hay mucha discusión. Sí, obviamente va a haber cuestiones que posiblemente van a demandar algún tipo de reglamentación un poco más detallada, algunas cuestiones que se van a ir implementando en el tiempo, pero hay otras cuestiones, la mayoría de las reformas a la ley de contrato de trabajo van a tener efecto inmediato. Y ahí hay algunos cambios que pueden llegar a ser muy importantes. Por ejemplo, uno de los cambios que aparece así, de vuelta, pensado como sistema, ¿se acuerdan del fondo de cese laboral? Esta idea de reemplazar las indemnizaciones por despido por un fondo el cual los empleadores van a ir apartando todos los meses, que estaba en la ley bases y que dependía de la negociación colectiva. Bueno, ningún convenio colectivo incluyó un fondo de cese laboral. De hecho, Sturzenegger se enojó mucho por eso, diciéndole a los empresarios, yo les di todas las herramientas y nadie negoció estos fondos de cese. Bueno, volvieron los fondos de cese laboral, pero con una particularidad. Ya no dependen de la negociación colectiva, sino que dependen de la decisión individual de cada empleador. O sea, es peor. ¿Cómo se van a... Claro, pero ¿cómo se van a financiar esos fondos de cese? Sí. Dice la ley, bueno, ya no es una cuenta individual lo que se va a crear. Cada empleador que se adhiera a este sistema va a aportar un 3% de la masa salarial a una cuenta. Y de esa cuenta se van a pagar las indemnizaciones. Bueno, funciona como una especie de seguro. Es decir, los empleadores depositan el 3% todos los meses y con eso después se paga la indemnización que tengan que pagar. Pero, esto en la parte de la ley de contrato de trabajo. Más adelante, se establece una reducción de las contribuciones patronales de los empleadores que adhieran a este sistema al sistema de seguridad social. Es decir, los empleadores todos los meses hacen aportes al sistema de seguridad social. Claro. Bueno, los que adhieran a estos fondos de cese laboral en su nueva versión ahora, que recordemos va a ser una decisión individual de cada empleador, van a tener un descuento en las contribuciones patronales que hacen al sistema de seguridad social de, adivina qué porcentaje. Uy, de 3%. De 3%. Igual que casual usar el 3%, ¿no? En este contexto de gobierno. Bueno, sí, es interesante quitar el 3%. Pero, a ver, en la práctica, lo que significa esto es que la ley le está diciendo a los empleadores, métanse en este régimen, que el despido lo va a pagar el ANSES. Claro. Si ustedes despiden a un trabajador, lo va a pagar el ANSES. ¿Por qué? Porque efectivamente el empleador va a tener que hacer un aporte del 3%, a este fondo, pero al mismo tiempo va a tener que hacer un aporte, o sea, se le va a reducir la carga patronal en un 3%. Con lo cual, para el empleador la cuenta es la misma. Plata, claro. Digo, el que pierde acá es el ANSES, que va a perder un 3% de su recaudación proveniente de las contribuciones de los empleadores a la Seguridad Social. La ANSES se financia con otras fuentes de financiamiento, pero bueno, lo cierto es que, en definitiva, aquellos empleadores que adhieran a este sistema, el despido les va a salir gratis y básicamente lo va a pagar la ANSES. Lo cual es una especie de socialización del Estado saliendo al rescate de aquellos empleadores que decidan despedir a trabajadores y trabajadoras. Es algo realmente muy ingenioso y te diría, citando de vuelta, algunas frases que compartíamos con colegas esta mañana, es así que no la vimos venir. La idea de trasladarle al Estado el pago de las indemnizaciones por despido
de relaciones que se dan entre privados. Sí, algo que se me vino recién pensando en este traslado hacia el Estado de hacerse cargo del pago de las indemnizaciones, que es básicamente lo que implicaría esta modificación, es muy similar al proyecto de ley educativo que están presentando también, del cual estuvimos hablando estos días, este martes con Manuel Becerra, por ejemplo, y que implica un poco lo mismo. En lugar de retirar al Estado, que es hipotéticamente, ¿no?, ese discurso que vienen manteniendo desde la campaña, en realidad hay una presencia muy importante del Estado en las necesidades a suplir, digamos, de las empresas y de los empleadores finalmente. Absolutamente. Entra el Estado en todo y claro. No estamos hablando todavía de la reforma penal, sí. que es otro de los ejes estratégicos del gobierno y que de hecho también se anuncia que va a ser incluido dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso para discutir en el verano y posiblemente te diría que no hay mayor instancia de presencia estatal que en la discusión del Código Penal y en la represión. Claro. No solo de la protesta social, sino del delito en términos más generales. Así que ahí sí, se viene un Estado con mucha presencia, lo que pasa es que en áreas muy distintas a las que uno desearía sí. y con una perspectiva y una orientación también muy, muy peligrosa, pensando un poco en cuál pueden ser las consecuencias de este tipo de intervención. Sí, veremos si se dan cuenta igual, aplicando algo de todo esto, que trabajadores del Estado van a necesitar y que entonces tal vez tengan que volver a contratar a las 60.000 personas que despidieron en estos 2 años de gobierno. No sé, tal vez algo bueno podemos sacar de todo esto. Es posible, los anuncios que viene haciendo el gobierno en este sentido no son los más... No. Los más alentadores, pero es cierto lo que vos planteás porque se está viendo en muchas áreas de gobierno, algunas muy visibles. Por ejemplo, todavía seguimos viendo estas patentes provisorias en papeles impresos en muchos autos. Digo, por detrás de eso hay un Estado debilitado. Hay menos trabajadores encargados de, por ejemplo, la administración de todo el sistema de patentamiento de autos. Pero en otras cuestiones que incluso afectan si querés, a sectores más proclives a apoyar a este gobierno. Están trabadísimas todo lo que son las devoluciones de percepciones impositivas por distintas razones. Hay mucha cuestión donde se hacen adelantos, se hacen aportes que después el ARCA tiene que devolver. Sí. Y esas devoluciones de esas percepciones están trabadas básicamente porque no hay gente que revise esos números. Claro. El debilitamiento del ARCA también implicó que no se están haciendo la devolución de esas percepciones realizadas de manera anticipada y que esos contribuyentes tienen derecho a recibir, básicamente porque no hay trabajadores y trabajadoras que sostengan el sistema, que resuelvan esas cuestiones. Solo por ahí, para citar algunos ejemplos más de las cositas que se van a venir en la discusión en materia de reforma laboral, se habló mucho del banco de horas en estas últimas semanas, meses, algo que en nuestro país ya existe, el banco de horas, la ley lo habilita, y dice que se tiene que negociar en los convenios colectivos de trabajo. La novedad ahora parecería ser que se habilitaría la negociación de bancos de horas en los contratos individuales. Es decir, que cada trabajador pueda negociar con su empleador un banco de horas. ¿Qué es un banco de horas? Es la idea de trabajar muchas horas en algún momento y después compensar con menos horas o con francos. Claro. Entonces, por ejemplo, si la empresa necesita que vos trabajes muchas horas en este mes porque tuvo un compromiso de exportación, porque es un mes que estacionalmente la producción demanda mucho trabajo, bueno, ese mes vas a trabajar 12 horas por día. Y después te lo va a compensar más adelante en algún mes en el cual vas a trabajar 4 horas por día. Y eso va a depender exclusivamente de la voluntad del empleador. Claro. Esto hoy se puede hacer, pero por negociación colectiva, lo cual le permite a los trabajadores tener muchas garantías de cómo se administra este sistema. Bueno, esto si se va a negociar, o sea, si va a depender de la negociación individual, en realidad no va a haber ningún tipo de negociación. Vos cuando apliques a un contrato, a un puesto de trabajo, una búsqueda laboral, en el contrato que te van a hacer firmar, ya va a estar preestablecido que el régimen horario es flexible y que depende de la voluntad del empleador. Y frente a eso, de vuelta, el trabajador, la trabajadora que va de cajero, de cajera a coto o a un supermercado, no está en muchas condiciones de decirle a su empleador, no, yo no quiero este esquema horario, yo quiero un horario más claro, con licencias más claras. Bueno, lamentablemente, de vuelta, hay mucho de la ley donde
lo que dice la ley es que esto va a depender de la voluntad de las partes, de la negociación que hagan las partes, trabajador y empleador individualmente considerados. Por ejemplo, las vacaciones. Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones siempre y cuando el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo. Claro. Y todos sabemos que en las relaciones laborales ese acuerdo en realidad es un acuerdo que está un poquito viciado, porque si los trabajadores no trabajamos, no comemos, y si los empleadores no nos contratan a nosotros, bueno, en el peor de los casos tendrán un trabajador menos o podrán contratar a otro trabajador, pero nosotras estamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo, con lo cual nuestra capacidad de negociación es mucho menor, y por eso existe el derecho al trabajo, por eso existen los convenios colectivos de trabajo, algo que en esta perspectiva, en esta legislación, no parece estar muy presente, ni me quiero meter con la regulación del trabajo en las plataformas, trabajadores y trabajadoras que en el texto de este proyecto prácticamente van a seguir trabajando como ahora, pero con un marco legal, pero no van a modificarse en lo más mínimo su situación, van a seguir enfrentándose a los mismos problemas que se enfrentan hoy, pero con una ley que le va a dar espalda a los empleadores para decir, bueno, yo cumplo con la ley. Claro. Como resumen, me parece que podemos decir que este proyecto de ley, bueno, sería una modificación más bien del sistema y no de alguna ley en particular, por un lado. Por otro lado, que además invisibiliza la relación de poder que el derecho del trabajo actual es el que pone de relieve y que a partir del cual se establecen todas las normativas que nos protegen a los laburantes. Y por último, que hay como un proceso de individualización, ¿no? En esto de, bueno, todo queda ahí, en ese vínculo empleador-trabajador, corriendo de la mesa la negociación colectiva, el rol de los trabajadores como grupalidad, transformándolos en individuos que, bueno, son contratados por alguien también individual, ¿no? El eje claramente está puesto en esto último que señalabas, la individualización de los vínculos laborales, la descentralización de todo lo que se pueda. Sí. Y la descentralización llevada al extremo es la negociación individual, es el contrato cara a cara entre un trabajador y un empleador, en el cual, de vuelta, lo dijimos como 3 veces ya, no hay igualdad de condiciones y en general un trabajador o una trabajadora, salvo contadas excepciones, uno toma las condiciones de trabajo que impone el empleador, a tal punto que últimamente, ya hace muchos años, el empleador te dice, bueno, ¿cuál es tu remuneración pretendida? Es decir, vos ya mismo desde el vamos te estás ofreciendo, porque vos necesitas laburar, entonces vas a ofrecer lo mínimo que entiendas que puede llegar a hacerte útil. Bueno, esto puede profundizarse si se debilitan los convenios colectivos de trabajo, si se debilitan las instancias colectivas de discusión de las condiciones de trabajo, y hacia ahí apunta este tipo de proyectos. En 15 días, cuando nos volvamos a encontrar, Luis, para además nuestra última columna del año, veremos qué es lo que dice finalmente el proyecto, si es que efectivamente lo agregan el martes a las sesiones extraordinarias. Sí, y ahí seguramente ya vamos a tener muchas más repercusiones oficiales e incluso argumentos oficiales como para por ahí pelotear sobre cada uno de estos temas que, insisto, nos va a llevar un buen rato del verano, al menos en el marco de las relaciones laborales. Gracias como siempre, Luis. Nos encontramos en 15 días. Beso grande. Pasó así Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.